Despierta tu ADN cuántico, como la mente común cambia tu realidad ahora. Imagina por un instante que dentro de ti existe un código oculto, un lenguaje secreto inscrito en cada célula de tu ser. Ese código no es únicamente biológico, no es una simple cadena de moléculas llamada ADN. Ese código es cuántico, y su verdadera naturaleza aún permanece dormida en la mayoría de los seres humanos. La pregunta es, ¿qué sucedería si pudieras despertarlo? ¿Qué pasaría si comprendieras que tu mente común, esa que todos los días piensa, duda, recuerda y proyecta, tiene la llave para transformar ese ADN cuántico en un instrumento de creación ilimitada? Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas se sienten prisioneras de sus circunstancias. Creen que su historia personal, sus traumas, sus limitaciones genéticas o su pasado determinan su futuro. Sin embargo, lo que la ciencia moderna y la espiritualidad ancestral nos están mostrando es algo revolucionario. No estamos condenados por nuestra biología, sino liberados por nuestra conciencia. Cuando comprendes que tu cerebro es maleable, que tus pensamientos generan químicos que reescriben tu cuerpo, y que tu atención es la herramienta con la cual colapsas realidades en el campo cuántico, entonces una posibilidad extraordinaria se abre ante ti, la posibilidad de dejar de ser víctima del destino para convertirte en el creador consciente de tu vida. Joe Dispenza, un investigador pionero en neurociencia, epigenética y física cuántica aplicada a la transformación personal, ha demostrado una y otra vez que personas comunes, gente como tú y como yo, logran resultados extraordinarios cuando despiertan este poder interior. Personas que han sanado enfermedades consideradas incurables, que han manifestado oportunidades imposibles, que han trascendido su pasado y se han reinventado completamente. ¿Cuál es el secreto? La unión de ciencia y espíritu, entender cómo la mente, enfocada y entrenada, puede literalmente cambiar la materia. Hoy quiero invitarte a un viaje que no es simplemente intelectual, sino profundamente experiencial. Porque este video no solo busca informarte, sino transformarte. Aquí no se trata de acumular datos, sino de generar un cambio en tu estado del ser. Y para lograrlo, comenzaremos desafiando la creencia más limitante de todas, que somos esclavos de nuestra genética. Durante mucho tiempo nos han repetido que nuestro ADN dicta nuestra vida, que somos el resultado inevitable de lo que heredamos. Pero la epigenética, la ciencia que estudia cómo el ambiente, los pensamientos y las emociones influyen en la expresión genética, está revelando lo contrario. Tus genes no son un destino fijo, son interruptores que se encienden o apagan según tu estado mental y emocional. Imagina tu cuerpo como una orquesta inmensa y tu mente como el director. Si el director repite siempre la misma melodía de preocupación, estrés, ansiedad y miedo, la música que surge será caótica y limitada. Pero si el director decide cambiar la partitura, si dirige con armonía, confianza y coherencia, entonces la sinfonía cambia por completo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando despiertas tu ADN cuántico. Dejas de repetir la vieja melodía de la supervivencia y comienzas a crear la música de la expansión. En esta primera parte de nuestro viaje, quiero que te abras a una posibilidad, que la mente común, la tuya, sin importar tu pasado, tu nivel de educación, tus errores o tus circunstancias actuales, tiene un poder que hasta ahora quizás no has imaginado. Que cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges alimentar y cada intención que diriges, está enviando señales directas a tu biología y al campo cuántico que rodea tu cuerpo. Y que, al cambiar esas señales, puedes literalmente cambiar tu destino. Este es el punto de partida, despertar a la idea de que eres mucho más que un cuerpo, mucho más que una historia personal, mucho más que un conjunto de recuerdos. Eres un campo de energía en interacción con un universo inteligente, y cuando logres alinear tu mente con esa inteligencia, el ADN cuántico en ti responderá como una semilla que brota después de un largo invierno. Hoy comienza ese despertar. Piensa en esto. Cada mañana, al despertar, tu mente comienza a reproducir los mismos pensamientos de ayer. Automáticamente recuerdas tus problemas, revives tus preocupaciones, anticipas tus miedos. Es como si presionaras play en una película interna que ya conoces de memoria. ¿El resultado? Las mismas emociones químicas recorren tu cuerpo, y tu biología responde creando la misma versión de ti, día tras día. Te conviertes en una repetición ambulante del pasado. Aquí es donde entra la enseñanza radical. Si sigues pensando como siempre, seguirás sintiendo como siempre. Y si sigues sintiendo como siempre,
tu cuerpo continuará programándose para esa misma realidad. Tu biología se vuelve una evidencia física de tu mente pasada. Eso es lo que mantiene a tantas personas atrapadas en ciclos interminables de sufrimiento, ansiedad, enfermedad y carencia. Pero aquí hay una clave poderosa. Si fuiste capaz de programarte en una dirección limitada, también eres capaz de reprogramarte en dirección expansiva. Joe Dispenza lo llama romper el hábito de ser tú mismo. No se trata de negar tu historia, sino de dejar de ser esclavo de ella. Porque mientras tu identidad esté atada a las emociones del pasado, tu futuro seguirá siendo una proyección del ayer. Para despertar tu ADN cuántico, necesitas algo revolucionario. Pensar más allá de lo conocido, sentir más allá de lo habitual, actuar más allá de lo esperado. Aquí entra la ciencia que lo respalda. Cuando sostienes pensamientos elevados acompañados de emociones coherentes como gratitud, amor, confianza, tu cerebro empieza a generar nuevas conexiones neurológicas. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reconfigurarse, y tú tienes ese poder cada vez que eliges una emoción superior en lugar de repetir una emoción limitante. Cada vez que eliges conscientemente una nueva manera de sentir, tu cuerpo recibe una nueva química, tus genes responden de forma distinta y, literalmente, empiezas a escribir otra versión de ti mismo. Déjame contarte una imagen poderosa. Imagina que tu mente es como una linterna en medio de un campo infinito. Donde enfocas la luz, allí se manifiesta la realidad. Si siempre enfocas en tus problemas, la linterna ilumina más de lo mismo, y eso se expande en tu vida. Pero si aprendes a enfocar tu luz mental en posibilidades elevadas en la salud, la abundancia, el amor, la creatividad, esa luz empieza a interactuar con el campo cuántico que te rodea. Y según la física cuántica, ese campo no responde a lo que deseas superficialmente, sino a lo que realmente sientes y crees en lo profundo de tu ser. Por eso, el reto no es simplemente pensar positivo. Eso sería superficial. El verdadero reto es alinear tu mente, tus emociones y tu cuerpo en una coherencia absoluta, de modo que lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas vibran en la misma frecuencia. En ese momento, tu cuerpo ya no distingue entre la experiencia real y la experiencia imaginada. Si te entrenas para sentir ahora la emoción de tu futuro deseado como si ya estuviera ocurriendo, tu biología empieza a actualizarse antes de que el evento suceda. Eso es despertar el ADN cuántico, enseñarle a tu cuerpo a vivir en el futuro en lugar de quedar atrapado en el pasado. Ahora bien, quizá te estés preguntando, ¿es esto posible para todos? La respuesta es un rotundo sí. No importa quién seas, no importa lo que hayas vivido, no importa cuánto hayas sufrido. La mente común, la tuya, tiene dentro de sí una chispa capaz de cambiar tu realidad. Lo único que necesitas es disposición para salir del piloto automático y adentrarte en el arte de la atención consciente. Permíteme insistir en algo crucial: el cambio no comienza afuera, comienza dentro. Si esperas a que tu vida cambie para sentirte diferente, permanecerás esperando eternamente. Pero si comienzas por sentirte diferente ahora, si cultivas las emociones del futuro que deseas antes de que llegue, entonces la vida no tiene más remedio que responderte de acuerdo a tu nueva vibración. Este es el lenguaje que entiende el campo cuántico. Piensa en cada emoción elevada como una señal que envías al universo. Cuando sostienes gratitud, es como si anunciaras al campo: ya he recibido. Cuando eliges confianza en lugar de miedo, estás declarando: yo sé que el futuro ya está creado en alguna posibilidad. Y al mantener esa señal el tiempo suficiente, el campo responde con sincronías, oportunidades y manifestaciones que parecen milagros, pero que en realidad son ciencia aplicada al espíritu. Hoy quiero que te lleves una certeza: no estás condenado a repetir tu pasado. Puedes despertar tu ADN cuántico aquí y ahora, simplemente cambiando la señal que emites con tu mente y tu corazón. No es magia, es la unión entre biología, neurociencia y física cuántica. Y esa unión está esperando a ser activada dentro de ti. Permíteme llevarte a un escenario hipotético, pero profundamente real en su esencia. Imagina que despiertas mañana y, en lugar de revivir las preocupaciones de siempre, decides iniciar tu día con un acto de pura conciencia. Antes de mirar tu teléfono, antes de recordar tus problemas, elige cerrar los ojos y entrar en un estado de silencio. Respiras profundamente y comienzas a sentir gratitud, no por lo que ya tienes, sino por lo que todavía no ha llegado. Gratitud por un futuro que aún no has visto con tus ojos,
pero que ya estás viviendo con tu corazón. Ese simple acto parece pequeño, pero es inmenso, cambia la química de tu cuerpo. Tus células reciben un nuevo mensaje. Tus genes empiezan a expresarse de una manera distinta. Y tu campo energético comienza a vibrar en otra frecuencia. Acabas de enviar una señal clara al universo. Estoy listo para una nueva realidad. Esa señal no se pierde en el vacío. Interactúa con un campo invisible de infinitas posibilidades. Y en ese campo, comienzas a atraer experiencias que resuenan con tu nuevo estado del ser. Esta es la clave. El cambio de tu vida no se logra luchando contra las circunstancias externas, sino transformando el estado interno desde el cual creas. Cuando cambias por dentro, la realidad externa no tiene más opción que reorganizarse para reflejar tu nuevo nivel de conciencia. Y ahí es donde lo imposible empieza a suceder. Personas comunes que practican este principio han sido testigos de remisiones espontáneas de enfermedades crónicas, de oportunidades financieras inesperadas, de reconciliaciones profundas en relaciones rotas. No porque buscaran forzar el cambio, sino porque primero cambiaron ellos mismos en lo más íntimo de su ser. Joe Dispenza lo expresa de una forma contundente. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si sigues siendo la misma persona de siempre con los mismos pensamientos, emociones y hábitos, seguirás creando la misma realidad. Pero si te atreves a convertirte en alguien nuevo, si cambias tu personalidad interna, tu realidad personal debe transformarse por ley. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de ser quien fuiste hasta ayer para darle espacio al ser que deseas encarnar? Despertar tu ADN cuántico no es un evento mágico ni reservado para unos pocos iluminados. Es un proceso científico, reproducible, basado en principios universales. Y lo extraordinario es que cada vez que alguien lo logra, está contribuyendo al despertar colectivo. Porque cuando elevas tu vibración, no solo transformas tu vida, sino que influencias el campo de todos los que te rodean. Eres como una antena que transmite coherencia en medio del ruido del mundo, y esa coherencia se expande mucho más allá de lo que imaginas. Ahora bien, quiero que entiendas que este viaje no se trata de esperar resultados inmediatos como si fueran trucos de magia. Se trata de compromiso, de práctica, de entrenar la mente y el corazón hasta que tu estado del ser cambie de manera estable. Así como un músico necesita repetir escalas hasta dominar un instrumento, tú necesitas repetir estados elevados hasta que se conviertan en tu nueva naturaleza. Ese es el verdadero despertar del ADN cuántico, cuando lo extraordinario deja de ser un instante fugaz y se convierte en tu forma habitual de existir. Y aquí surge una invitación personal. En este video no solo exploraremos las bases científicas y espirituales de este proceso, sino que también te ofreceré prácticas concretas para comenzar a aplicarlo. Porque el conocimiento sin experiencia se queda en la mente, pero cuando lo llevas al cuerpo y al corazón, se convierte en sabiduría viva. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es simplemente información, es una puerta de entrada a tu transformación. Vamos a recorrer juntos la ciencia detrás del cambio, los testimonios de quienes lo han vivido y, sobre todo, la guía para que tú mismo despiertes ese ADN cuántico que ya está esperando en lo más profundo de tu ser. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti ya sabe que es tiempo de despertar. Para comprender el verdadero poder de despertar tu ADN cuántico, debemos empezar por desmantelar una de las creencias más arraigadas en nuestra cultura, la idea de que somos prisioneros de nuestra biología. Durante décadas, la medicina y la biología tradicional nos enseñaron que nuestro destino está escrito en los genes. Si tu padre tuvo tal enfermedad, probablemente tú también la tendrás. Si en tu familia siempre hubo escasez o adicciones, tú repetirás lo mismo. Esa narrativa nos convirtió en víctimas de una herencia inevitable. Pero la ciencia moderna, a través de la epigenética, nos está mostrando un paradigma radicalmente distinto. Los genes no son nuestro destino, son solo un potencial. En otras palabras, no eres la víctima de tu ADN, eres el programador de tu expresión genética. Tus pensamientos, tus emociones, tu estilo de vida y tu ambiente interno tienen la capacidad de encender o apagar determinados genes. Y cuando logras modificar ese interruptor interno, tu cuerpo empieza a producir nuevas proteínas, a regenerarse de maneras inesperadas y a manifestar estados de salud y vitalidad que antes parecían imposibles. Imagina esto, tienes en tu interior un teclado con miles de teclas. Cada tecla representa un gen,
una posibilidad biológica. Durante años, tocaste siempre la misma melodía: miedo, ansiedad, frustración, resignación. ¿El resultado? Los mismos síntomas, las mismas limitaciones, la misma vida. Pero si aprendes a tocar nuevas notas: gratitud, amor, confianza, inspiración, el cuerpo responde de manera diferente. Comienza a crear una nueva música interna. Y esa sinfonía es lo que despierta tu ADN cuántico. No estamos hablando de metáforas poéticas. Estudios científicos han demostrado que las emociones elevadas y sostenidas tienen un efecto directo en la expresión genética. Por ejemplo, la gratitud puede activar genes relacionados con la regeneración celular, mientras que el estrés crónico activa genes asociados a la inflamación y la enfermedad. Lo fascinante es que este poder no depende de quién seas, de tu nivel académico, ni de cuántos errores hayas cometido en tu vida. Personas comunes, sin entrenamiento científico, han logrado resultados extraordinarios simplemente aprendiendo a cambiar el estado interno desde el cual viven. En los talleres y retiros de Joe Dispenza, se han documentado cientos de casos de remisiones espontáneas, cánceres que desaparecieron, enfermedades autoinmunes que se revirtieron, dolores crónicos que se disolvieron. Y no porque alguien más los curara, sino porque ellos mismos aprendieron a despertar un potencial dormido dentro de su ADN. Lo más sorprendente es que estos cambios no ocurren lentamente, como a veces lo haría un medicamento. Muchos de ellos suceden en cuestión de días, incluso de horas, cuando la persona logra entrar en un estado de coherencia profunda entre su mente y su corazón. Ahora bien, la pregunta inevitable es: ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede un pensamiento o una emoción cambiar algo tan tangible como una célula? La respuesta se encuentra en la intersección entre neurociencia y física cuántica. Cada pensamiento que tienes no es solo un impulso eléctrico en tu cerebro, también genera un campo electromagnético. Ese campo afecta directamente a las células de tu cuerpo y, al mismo tiempo, interactúa con el campo cuántico que te rodea. Es como si cada pensamiento fuera una orden que envías a tu biología y, simultáneamente, una frecuencia que lanzas al universo. Cuando repites pensamientos limitantes, esa orden es clara: mantente en supervivencia. Pero cuando sostienes pensamientos y emociones elevadas, la orden se transforma: expándete, regenera, crea. Tu cuerpo responde y el campo responde contigo. Déjame proponerte una reflexión. Si hasta hoy tu mente fue capaz de enfermar tu cuerpo con estrés, ansiedad o tristeza, ¿qué te hace pensar que no podrías sanarlo con amor, gratitud y confianza? Si fuiste capaz de crear una realidad limitada a partir de pensamientos inconscientes, ¿qué te hace dudar de que puedas crear una realidad expansiva a partir de pensamientos conscientes? El mismo mecanismo que antes jugaba en tu contra puede ahora convertirse en tu mayor aliado. La diferencia está en la dirección de tu atención. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Despertar tu ADN cuántico comienza con un acto de conciencia. Se trata de observar tu propio diálogo interno, darte cuenta de los pensamientos que repites, reconocer las emociones que sostienes, y decidir si esas señales son las que quieres seguir enviando a tu cuerpo y al campo. En el momento en que dices: basta, no voy a seguir repitiendo esta vieja melodía, ya has dado el primer paso hacia tu transformación. Y aunque parezca pequeño, ese momento de decisión consciente es como encender una chispa en la oscuridad. Una chispa que, si la alimentas, se convierte en fuego capaz de transformar toda tu biología y tu realidad. Ahora que hemos comprendido que los genes no son un destino fijo, sino interruptores que responden a nuestro estado interno, debemos dar un paso más profundo hacia el terreno donde ciencia y mística se encuentran: el campo cuántico. Este campo, descrito por la física moderna, no es una teoría abstracta, es una realidad comprobada. Todo lo que existe en el universo está compuesto de energía e información, vibrando en diferentes frecuencias. Tú, yo, cada pensamiento, cada emoción, cada objeto que ves, todo surge de ese campo invisible de posibilidades infinitas. Y aquí viene la revelación más transformadora: el campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente eres en tu interior. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has pedido abundancia, salud o amor, pero en tu interior seguías vibrando en carencia, miedo o duda? Y entonces te preguntas por qué la vida no cambia. La respuesta es simple: el campo cuántico refleja tu estado vibracional, no tus palabras superficiales.
Es como un espejo cósmico que no se deja engañar por deseos pasajeros, sino que responde únicamente a la coherencia entre tus pensamientos y emociones. Si pides prosperidad desde un estado de escasez, estás enviando al universo la señal de no tengo, y eso es lo que se replica. Pero si aprendes a sostener la emoción de abundancia antes de que llegue, si logras sentir gratitud como si ya hubieras recibido lo que deseas, entonces el campo empieza a reorganizar la realidad a tu favor. La ciencia respalda esta premisa. El corazón humano genera un campo electromagnético 5000 veces más fuerte que el cerebro, y ese campo se expande varios metros alrededor del cuerpo. Cuando entras en un estado de coherencia, es decir, cuando tu corazón y tu mente vibran en la misma frecuencia, envías al campo una señal clara, poderosa y estable. Esa señal actúa como un imán que atrae experiencias en resonancia. Y lo extraordinario es que no necesitas hacer algo allá afuera para forzar el cambio. El cambio viene hacia ti porque ya lo sembraste en tu interior. Déjame ilustrarlo con una historia real que Joe Dispenza ha compartido en sus conferencias. Una mujer diagnosticada con una enfermedad degenerativa asistió a uno de sus talleres. Llevaba años atrapada en el dolor y la resignación, convencida de que no había salida. Pero durante una meditación, algo en ella cambió. Dejó de pedir que la enfermedad desapareciera y comenzó a sentir, con gratitud profunda, como si ya estuviera sana. En cuestión de días, los síntomas comenzaron a revertirse. Los médicos quedaron sorprendidos, pero lo que realmente sucedió fue que esa mujer dejó de enviar al campo la señal del sufrimiento y comenzó a emitir la señal de la sanación. Y como un espejo perfecto, el campo respondió. Esta historia no es un caso aislado. Se han documentado cientos de testimonios similares, donde personas comunes, sin conocimientos avanzados de física o biología, logran cambios imposibles desde la lógica tradicional. ¿Qué tienen en común? La capacidad de cambiar su estado interno y sostener esa vibración el tiempo suficiente hasta que la realidad externa se reorganiza. Y eso nos lleva a otra verdad poderosa. La paciencia y la práctica son claves en el proceso de despertar tu ADN cuántico. En nuestra cultura, estamos acostumbrados a buscar gratificación inmediata. Queremos resultados rápidos, y cuando no aparecen, regresamos al viejo estado de frustración. Pero en el campo cuántico, el tiempo funciona de manera distinta. Cada vez que sostienes una emoción elevada, estás sembrando una semilla en el campo. Y así como una semilla no florece en el mismo instante en que la plantas, la manifestación de una nueva realidad requiere constancia y confianza. Si abandonas la práctica porque aún no ves resultados, estás arrancando la semilla antes de que brote. Pero si permaneces firme, cultivando el estado interno de tu futuro deseado, el campo inevitablemente te devolverá la cosecha. Aquí está el verdadero desafío, dejar de mirar la realidad externa como la medida de tu fe. Si dependes de lo que ves para creer, nunca saldrás del círculo de repetición. Pero si decides creer primero, sentir primero, encarnar primero, entonces lo que ves allá afuera no tiene más remedio que ajustarse a lo que ya eres en lo profundo. Eso es lo que diferencia a quienes logran transformaciones extraordinarias, la capacidad de sostener una visión interna más fuerte que cualquier circunstancia externa. Recuerda, tu mente es el arquitecto, tu corazón es la energía, y tu ADN es el instrumento que responde a esa dirección. Cuando los tres trabajan en coherencia, despiertas una inteligencia superior que trasciende la lógica y toca el terreno de lo milagroso. Y en ese terreno, lo imposible deja de ser una utopía para convertirse en tu nueva normalidad. Para despertar tu ADN cuántico, no basta con comprender intelectualmente estas ideas, es necesario integrarlas en tu experiencia diaria. Aquí es donde la práctica de la meditación adquiere un papel central. Y no me refiero a la meditación como un ritual pasivo o como una moda de bienestar, sino como una herramienta científica para reconfigurar el cerebro, el cuerpo y la relación con el campo cuántico. Cuando meditas de manera profunda y sostenida, desconectas a tu mente de la programación automática del pasado y la entrenas para habitar un nuevo futuro. Es un acto de reapropiación de tu poder creador. El cerebro, cuando está en estado de estrés, funciona como una máquina de supervivencia. Se mantiene en ondas beta altas, asociadas con la alerta, la preocupación y el control. Pero cuando cierras los ojos, respiras conscientemente y comienzas a dirigir tu atención hacia adentro, tu cerebro cambia de frecuencia. Pasas de ondas beta a ondas alfa, e incluso a ondas zeta.
En esos estados, la mente se vuelve más receptiva, más plástica, más creativa. Es en este terreno donde puedes introducir nuevas instrucciones a tu biología, porque tu cuerpo deja de estar anclado al pasado y comienza a abrirse a lo desconocido. Joe Dispenza lo explica con claridad. En meditación, cuando logras sentir una emoción elevada junto con un pensamiento claro de intención, estás creando una nueva experiencia interna que el cuerpo reconoce como real. El sistema nervioso no distingue entre lo que sucede afuera y lo que imaginas con suficiente intensidad y coherencia. Si sostienes esa experiencia interna el tiempo suficiente, tu cuerpo empieza a reprogramarse para esa nueva realidad. Es como si estuvieras ensayando tu futuro una y otra vez, hasta que se convierte en tu nueva identidad. Un ejemplo poderoso es el de los atletas olímpicos que entrenan visualizando sus rutinas. Estudios han demostrado que cuando un atleta imagina con detalle su performance, el cerebro activa las mismas áreas que si lo estuviera ejecutando físicamente. Los músculos reciben impulsos nerviosos, el cuerpo se prepara, y el rendimiento mejora aunque no haya un movimiento externo. Este mismo principio se aplica a la vida. Cuando meditas y sientes en tu interior el futuro que deseas, tu biología empieza a alinearse con él, incluso antes de que suceda. Lo que distingue la práctica de meditación que enseña Dispenza es que no se trata de vaciar la mente, sino de crear desde un nuevo estado del ser. Es una alquimia interna. Eliges un pensamiento elevado, lo acompañas con una emoción coherente y sostienes esa vibración hasta que tu campo energético cambia. Al hacerlo, comienzas a emitir una señal diferente al campo cuántico. Y como la realidad externa es un reflejo de esa señal, las circunstancias empiezan a reorganizarse de acuerdo con tu nueva frecuencia. Imagina que cada mañana decides dedicar 20 minutos a sentir gratitud por un futuro que aún no ha llegado. Al principio puede parecer extraño. Tu mente te dirá esto no es real, todavía no lo tienes. Pero si perseveras, tu cuerpo empieza a acostumbrarse a esa emoción. Comienza a producir químicos asociados a la expansión en lugar de la contracción. Tu corazón se abre, tu cerebro se sincroniza, y tu ADN empieza a expresarse de manera distinta. Ese es el inicio del despertar cuántico. La clave está en la constancia. No se trata de una meditación ocasional que haces cuando te sobra tiempo, sino de un entrenamiento diario, como quien fortalece un músculo en el gimnasio. Cada sesión de meditación es un recordatorio a tu cuerpo de que ya no vives en el pasado, sino en el futuro que eliges. Es un proceso gradual, pero cada día vas reconfigurando tu biología y expandiendo tu campo de energía. Y cuando alcanzas suficiente coherencia, el campo responde con sincronías que confirman que tu señal ha sido recibida. Lo más bello de este proceso es que, con el tiempo, dejas de meditar para obtener algo y comienzas a meditar porque ya eres alguien diferente. Ya no se trata de atraer un resultado específico, sino de encarnar un nuevo estado del ser. Y desde ese estado, la abundancia, la salud, el amor y las oportunidades dejan de ser objetivos externos y se convierten en consecuencias naturales de tu vibración. Recuerda siempre esta verdad: la meditación no es una fuga de la realidad. Es el entrenamiento para crear una nueva. Es el laboratorio interno donde despiertas tu ADN cuántico y programas la sinfonía de la vida que deseas vivir. Una de las claves más poderosas en el proceso de despertar tu ADN cuántico es comprender el papel de las emociones en la creación de la realidad. Durante demasiado tiempo hemos subestimado el impacto que tienen nuestras emociones en la biología y en el campo energético que nos rodea. La mayoría de las personas creen que las emociones son simples reacciones a lo que ocurre en la vida, como si fueran un efecto inevitable de las circunstancias. Estoy triste porque algo malo pasó. Estoy feliz porque algo bueno sucedió. Pero la verdad que nos revela la neurociencia y la física cuántica es mucho más profunda. Tus emociones no son solo efectos, también son causas. Lo que sientes hoy no solo refleja tu experiencia actual, sino que también está sembrando la semilla de tu futuro. Pensemos en dos estados emocionales opuestos, el miedo y la gratitud. Cuando vives en miedo, tu cuerpo entra en modo de supervivencia. El sistema nervioso simpático se activa, liberando hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Tu corazón late más rápido, tu digestión se detiene, tu sistema inmunológico se debilita. Si este estado se prolonga en el tiempo, tu biología se deteriora. El ADN mismo comienza a expresar genes relacionados con la inflamación, el envejecimiento prematuro y la enfermedad. En cambio, cuando eliges conscientemente vivir en gratitud,
algo completamente diferente ocurre. La gratitud activa el sistema nervioso parasimpático, llevando al cuerpo a un estado de regeneración. Tu corazón late en coherencia, tu cerebro se sincroniza, tu sistema inmunológico se fortalece y el ADN expresa genes de vitalidad y bienestar. Este contraste muestra una verdad contundente. Cada emoción que sostienes es una orden biológica y cuántica. El miedo ordena contracción, la gratitud ordena expansión. La ira ordena destrucción, el amor ordena regeneración. Y como tu cuerpo y el campo cuántico responden a estas órdenes, lo que eliges sentir de manera constante determina no solo tu salud, sino también las experiencias que atraes a tu vida. Ahora, tal vez te preguntes, ¿cómo puedo elegir mis emociones si parecen surgir de manera automática? Aquí está el secreto. Aunque no puedes controlar lo que sucede afuera, sí puedes entrenar tu mente para reinterpretar lo que sucede adentro. La práctica diaria de la meditación, la respiración consciente y la atención plena son herramientas para cultivar emociones elevadas incluso en medio de circunstancias difíciles. No se trata de negar el dolor o pretender que todo es perfecto, sino de decidir conscientemente qué vibración quieres sostener. Joe Dispenza comparte un principio clave. No meditas para crear una nueva vida, meditas para crear un nuevo yo. Cuando cambias el yo que está detrás de las emociones, cambias automáticamente la vida que se refleja en tu entorno. Y lo más extraordinario es que no necesitas esperar a que el mundo externo te dé razones para sentirte bien. Puedes generar desde adentro el estado que deseas experimentar afuera. Esta es la esencia del poder creador. Déjame darte una imagen poderosa. Imagina que cada emoción es como una frecuencia de radio. Cuando sintonizas la frecuencia del miedo, solo puedes escuchar emisoras que transmiten mensajes de peligro, limitación y carencia. Pero si cambias la sintonía hacia la gratitud, de repente accedes a emisoras que transmiten abundancia, oportunidades y milagros. El dial está en tus manos, y cada día, con cada pensamiento y cada emoción, eliges qué estación quieres escuchar. El desafío, por supuesto, está en mantener esa frecuencia el tiempo suficiente para que el campo responda. La mayoría de las personas saltan de una emoción a otra como hojas arrastradas por el viento, reaccionando sin control a lo que ocurre. Pero cuando entrenas tu corazón y tu mente para permanecer en estados elevados, incluso cuando la realidad externa aún no refleja tus deseos, te conviertes en un imán poderoso de coherencia. Y en ese estado, comienzan a suceder sincronías que confirman que tu ADN cuántico está despertando. Por eso, cada vez que eliges la gratitud en lugar del miedo, cada vez que eliges el amor en lugar del resentimiento, cada vez que eliges la confianza en lugar de la duda, estás enviando una señal distinta al campo. Esa señal no solo cambia tu biología, también cambia tu destino. Porque lo que emites, inevitablemente, es lo que atraes. Hasta aquí hemos explorado cómo tus pensamientos y emociones influyen en tu biología y en el campo cuántico. Pero hay un elemento crucial que conecta a ambos mundos y potencia el despertar de tu ADN cuántico, la coherencia entre el corazón y el cerebro. Imagina por un momento que tu corazón es como una antena emisora y tu cerebro como un satélite que dirige la señal. Cuando ambos funcionan de manera descoordinada, la señal que envías al campo es débil, fragmentada y contradictoria. Sin embargo, cuando logras sincronizar la mente y el corazón, la señal se vuelve clara, potente y magnética. Esa coherencia es la que transforma la posibilidad en realidad. La ciencia del HeartMath Institute ha demostrado que cuando una persona experimenta emociones elevadas como el amor, la gratitud o la compasión, el corazón entra en un estado de coherencia. Su ritmo cardíaco se vuelve armónico, como una onda suave y ordenada. Este estado no solo fortalece el sistema inmunológico y equilibra las hormonas, sino que también envía señales directas al cerebro, alineando las ondas cerebrales en patrones más coherentes. El resultado es un sistema cuerpo-mente en completa sinfonía, listo para interactuar con el campo cuántico de manera más efectiva. Joe Dispenza lo explica así: el pensamiento claro del cerebro es la intención, y la emoción elevada del corazón es la energía. Necesitas ambos para crear. Un pensamiento sin emoción carece de fuerza, se queda en el nivel de la mente racional. Una emoción sin dirección mental se dispersa, se diluye. Pero cuando unes intención y emoción en un estado de coherencia, envías al campo una señal codificada que tiene el poder de reorganizar la materia. Es como introducir una contraseña exacta en el sistema operativo del universo.
Déjame ofrecerte un ejemplo práctico. Supongamos que deseas crear abundancia en tu vida. Si repites mentalmente quiero prosperidad, pero en tu corazón sientes miedo y duda, la señal que envías es contradictoria. El campo responde a la vibración real de tu ser, no a las palabras que pronuncias. En cambio, si cierras los ojos, visualizas un futuro en el que ya vives en abundancia y acompañas esa visión con una profunda gratitud como si ya hubiera sucedido, entonces tu señal se vuelve coherente. Tu corazón y tu cerebro están diciendo lo mismo, ya es real. Y cuando el campo recibe esa señal, inevitablemente responde con circunstancias que reflejan esa nueva frecuencia. Lo fascinante es que este estado de coherencia no solo impacta tu vida personal, también afecta a quienes te rodean. Estudios han mostrado que cuando una persona entra en coherencia cardíaca, las personas cercanas comienzan a sincronizarse con esa frecuencia de manera inconsciente. Tu vibración se convierte en un campo de influencia positiva que eleva a los demás. Así, despertar tu ADN cuántico no es un acto egoísta, sino un servicio a la conciencia colectiva. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si miles, incluso millones de personas decidieran diariamente entrar en un estado de coherencia? El campo cuántico global se vería influenciado por una ola de energía elevada. La violencia disminuiría, la compasión aumentaría, la creatividad florecería. Y aunque pueda parecer utópico, ya existen investigaciones que muestran cómo meditaciones masivas enfocadas en la paz han generado descensos estadísticamente significativos en los índices de criminalidad en distintas ciudades del mundo. Este es el poder real de la coherencia. Pero todo empieza contigo. No necesitas esperar a que la humanidad entera despierte, basta con que tú decidas sintonizarte con la emoción elevada de tu futuro deseado. Basta con que tú practiques la coherencia cada día, porque al hacerlo, no solo transformas tu biología, también estás contribuyendo a un cambio global. Eres como una chispa que, al encenderse, inspira a otras a despertar su propia luz. Así que la práctica que hoy quiero proponerte es simple pero transformadora. Cada día, dedica unos minutos a cerrar los ojos, llevar tu atención al corazón y evocar una emoción elevada: gratitud, amor, alegría, como si ya vivieras la vida que deseas. Siente esa emoción expandirse desde tu pecho hacia todo tu cuerpo, y luego hacia el espacio alrededor de ti. Visualiza tu futuro deseado y sostén esa coherencia el tiempo suficiente para que tu cuerpo comience a reconocerlo como real. Eso es sembrar la semilla en el campo cuántico. Recuerda, tu corazón es la puerta, tu cerebro es el mapa, y tu ADN es el instrumento que responde. Cuando los tres se alinean en coherencia, la transformación deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en tu experiencia tangible. Para muchas personas, la mayor barrera en el camino de despertar su ADN cuántico no es la falta de conocimiento, sino el apego inconsciente al pasado. La mente humana, por naturaleza, tiende a aferrarse a lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso. Nos acostumbramos a la rutina de pensamientos repetitivos, emociones familiares y hábitos automáticos. Y aunque esas rutinas nos limiten, ofrecen una falsa sensación de seguridad. Joe Dispenza lo describe como vivir en el piloto automático, donde el 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día es exactamente igual al día anterior. ¿El resultado? El futuro no es más que una copia del pasado. La ciencia nos muestra que cuando revives un recuerdo, tu cerebro reactiva las mismas redes neuronales que cuando ocurrió la experiencia original. Eso significa que revivir el pasado es, en términos biológicos, volver a vivirlo. Y si repites ese proceso una y otra vez, tu cuerpo se convierte en un archivo viviente de tu historia, incapaz de abrir espacio para un futuro nuevo. La clave está en interrumpir ese ciclo. ¿Cómo se logra? A través de la conciencia y la práctica. Cada vez que te sorprendes reviviendo un pensamiento del pasado, puedes detenerte y elegir un nuevo enfoque. En lugar de alimentar la emoción de la herida, elige sembrar la emoción del futuro que deseas. Este acto de redirección es como cortar un viejo cable y reconectar tu sistema nervioso a una nueva frecuencia. Al principio puede parecer difícil, porque tu cuerpo está adicto a las emociones del pasado. Sí, adicto. El estrés, la tristeza y la ira generan químicos a los que el cuerpo se acostumbra como si fueran drogas. Pero con perseverancia, cada vez que eliges conscientemente un nuevo estado emocional, estás reprogramando esa adicción. Déjame contarte una metáfora.
Imagina que tu vida es un jardín. Durante años sembraste las mismas semillas: miedo, duda, presentimiento. Ahora ese jardín está lleno de maleza, y cada día caminas entre esas plantas sin cuestionarlo. Pero un día decides sembrar nuevas semillas: confianza, gratitud, amor. Al principio, esas semillas parecen pequeñas y frágiles en comparación con la maleza dominante. Sin embargo, si sigues regándolas, día tras día, comienzan a crecer. Y mientras más crecen, más desplazan la maleza. Eventualmente, tu jardín interior se transforma por completo. Eso es lo que ocurre cuando eliges, de manera repetida, soltar el pasado y habitar en la energía del futuro. Lo más extraordinario es que este proceso no solo cambia tu estado emocional, sino que literalmente reprograma tu ADN. Cuando decides dejar de ser la víctima de tu historia y comienzas a encarnar la energía de tu futuro, tus células reciben nuevas instrucciones. Tu cuerpo empieza a producir proteínas diferentes, tus genes se encienden de otra manera, tu química interna se renueva. Es como instalar un nuevo software en tu biología. Así que la próxima vez que te descubras pensando, siempre he sido así, no puedo cambiar, recuerda esta verdad: tu pasado no define tu destino, tu decisión presente sí. Y en cada momento tienes el poder de elegir entre seguir alimentando el programa viejo o despertar la semilla cuántica de un nuevo ser. Imagina tu vida como un carrusel que da vueltas una y otra vez. Cada mañana despiertas y te subes al mismo caballo, escuchas la misma música, ves los mismos paisajes. Al principio ni siquiera lo notas, porque forma parte de tu normalidad. Pero con el tiempo, sientes una incomodidad profunda, una voz interior que susurra que hay algo más allá de ese carrusel. Sin embargo, cuando intentas bajarte, surge el miedo: ¿y si no hay nada mejor? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Ese miedo es lo que mantiene a millones de personas atrapadas en vidas que no desean. Aquí está la verdad liberadora: cada vez que repites un pensamiento del pasado, tu cuerpo revive las emociones asociadas a ese recuerdo, y tu biología queda anclada en esa versión antigua de ti mismo. Es como si cada pensamiento fuera un hilo que ata tu ADN a un programa obsoleto. Por eso, despertar el ADN cuántico requiere un acto de valentía, la decisión de soltar el pasado y abrirse a lo desconocido. Una vez que comprendes que el pasado ya no tiene poder sobre ti, el siguiente paso para despertar tu ADN cuántico es habitar el presente con plena conciencia. La mayoría de las personas viven atrapadas entre la nostalgia del ayer y la ansiedad del mañana, y en ese vaivén olvidan el único punto donde la transformación es posible: el ahora. Joe Dispenza insiste en que el presente no es solo un instante pasajero en el reloj, sino una puerta dimensional hacia el campo cuántico. Cuando logras entrar profundamente en el momento presente, te liberas de la identidad condicionada del pasado y te abres a infinitas posibilidades de futuro. La neurociencia ha demostrado que cuando estamos completamente presentes, el cerebro funciona de una manera radicalmente distinta. En lugar de repetir circuitos viejos de memoria, comienza a formar nuevas conexiones. Es como si el presente fuera una página en blanco en la que puedes escribir una nueva versión de ti mismo. Pero para aprovechar ese poder, necesitas entrenar tu atención, porque la mente tiende a divagar, a escapar hacia lo conocido o hacia lo temido. La meditación, la respiración consciente y el simple acto de observar sin juicio son herramientas que te devuelven a la hora una y otra vez. Déjame proponerte un ejercicio sencillo pero transformador. Cierra los ojos por un instante y lleva tu atención a tu respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Siente cómo el aire entra y sale, cómo tu pecho se expande y se contrae. En ese acto de observación, ya no estás en el pasado ni en el futuro, estás aquí. Ahora, lleva tu atención a tu corazón. Imagina que respiras a través de él y comienza a evocar una emoción elevada: gratitud, amor, alegría. Mantén esa sensación expandiéndose en tu cuerpo. Lo que estás haciendo, en realidad, es entrenar a tu sistema nervioso para habitar en el presente con una vibración coherente. Y en ese estado, el ADN comienza a expresarse de manera distinta. Porque aquí está el secreto: el cuerpo siempre vive en el presente, pero la mente suele estar atrapada en el tiempo psicológico. Cuando logras sincronizar la mente con el cuerpo en el ahora, ambos entran en coherencia, y esa coherencia abre la puerta al campo cuántico. Desde ahí puedes colapsar nuevas realidades. Piensa en ello como ajustar una radio.
Cuando tu mente y tu cuerpo vibran en la misma frecuencia del presente, te conectas a la señal de lo infinito. Muchos testimonios en los talleres de dispensa relatan que los momentos más transformadores no ocurren durante grandes revelaciones intelectuales, sino en instantes de pura presencia. Personas que, al soltar por completo sus preocupaciones y entrar en un estado meditativo profundo, han experimentado sensaciones de expansión, de conexión con algo más grande, de sanación espontánea. En esos momentos, el tiempo parece desaparecer, y lo que queda es la conciencia pura creando una nueva realidad. Lo fascinante es que, aunque estos estados puedan sonar místicos, la ciencia los respalda. Los estudios de electroencefalografía muestran que durante experiencias de presencia profunda, las ondas cerebrales entran en coherencia, y los campos electromagnéticos del corazón se expanden con una fuerza extraordinaria. La biología se reorganiza, los genes responden, y el cuerpo comienza a regenerarse. Es como si, al habitar plenamente el presente, le dieras permiso a la inteligencia del universo para reescribir tu ser. Recuerda, el pasado es una memoria, el futuro es una posibilidad, pero el presente es poder puro. Y ese poder es el que despierta tu ADN cuántico. Cada vez que eliges habitar el ahora con gratitud y coherencia, estás abriendo la puerta a una vida nueva. No necesitas esperar a que algo cambie afuera. El cambio comienza en el instante en que decides estar aquí, plenamente consciente de quién eres y de lo que estás creando. Así que la práctica es clara, cada día, regresa al presente. Cuando tu mente divague hacia lo que fue o lo que podría ser, tráela suavemente a la hora. Respira, siente, agradece. Porque en ese simple acto de presencia, estás programando tu ADN para un futuro extraordinario. El despertar de tu ADN cuántico también implica comprender un principio fundamental del universo. Somos creadores, no víctimas. La mayoría de las personas vive con la convicción de que la realidad es algo que simplemente les sucede. Si las cosas van mal, culpan a la suerte, al destino, a la genética, al gobierno o a las circunstancias. Este paradigma de victimismo es uno de los mayores bloqueos para la transformación. Porque cuando crees que el poder está afuera, renuncias a tu capacidad de cambio. Pero cuando comprendes que tu estado interno es el verdadero generador de tu realidad, recuperas la soberanía sobre tu vida. Joe Dispenza suele decir que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esto significa que el universo no responde a tus deseos superficiales, sino a tu vibración esencial. Puedes repetir 1000 veces quiero ser feliz, pero si vibras en tristeza, lo que experimentarás serán más situaciones que refuercen esa tristeza. El campo cuántico es un espejo, y como todo espejo, no te muestra lo que deseas ver, sino lo que realmente proyectas. Por eso, el cambio comienza en el interior, no preguntándote qué quiero tener, sino en quién necesito convertirme para que eso llegue a mí. Este principio se ilustra claramente en la vida cotidiana. Piensa en alguien que constantemente se queja de la falta de oportunidades. Su vibración está impregnada de carencia y frustración. Aun cuando aparezca una oportunidad frente a sus ojos, probablemente no la reconocerá o la rechazará por miedo. En cambio, alguien que cultiva la vibración de la abundancia tiende a atraer oportunidades inesperadas, porque su estado interno está alineado con la expansión. Lo mismo ocurre en las relaciones, la salud y cualquier aspecto de la vida. No recibes lo que pides, recibes lo que ya eres en lo profundo. La ciencia respalda esta visión. Cuando experimentas emociones de alta vibración como gratitud, alegría o amor, tu cerebro libera neurotransmisores que generan plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de crear nuevos circuitos. Al mismo tiempo, tu sistema endocrino produce hormonas que fortalecen el cuerpo en lugar de debilitarlo. Y tu campo electromagnético emite una frecuencia coherente que interactúa con el campo cuántico. Todo esto crea un ecosistema interno que inevitablemente se refleja en el mundo externo. Lo que llamamos sincronicidades no son casualidades, son resonancias entre tu vibración interna y la vibración del campo. Déjame contarte una historia inspiradora. Un hombre que asistió a uno de los retiros de dispensa había perdido todo: trabajo, familia, salud. Se sentía víctima de las circunstancias y vivía sumido en la desesperación. Durante las meditaciones, comenzó a entrenarse para sentir gratitud no por lo que ya tenía, sino por un futuro que aún no había llegado. Al principio fue difícil, su mente resistía, su cuerpo estaba adicto al sufrimiento.
pero poco a poco logró sostener esa vibración. Empezó a sentirse diferente, más ligero, más esperanzado. A las pocas semanas, consiguió una nueva oportunidad laboral que jamás habría imaginado. Poco después, recuperó la relación con sus hijos y su salud comenzó a mejorar. No fue magia, fue el reflejo inevitable de un estado interno transformado. Este ejemplo demuestra que el poder de creación no está reservado para unos pocos privilegiados. Está disponible para todos, en cada momento. El único requisito es asumir la responsabilidad de tu vibración. Y aquí está el punto crucial: la responsabilidad no es culpa. No se trata de culparte por lo que has creado hasta ahora, sino de reconocer que, a partir de este instante, tienes el poder de crear algo diferente. Esa conciencia es liberadora porque devuelve el control a tus manos. Cuando entiendes que eres creador, cada día se convierte en una oportunidad para elegir quién quieres ser. Ya no te defines por lo que sucedió en tu pasado, ni te limitas por lo que aún no ha llegado. Te defines por la vibración que eliges sostener ahora mismo. Y esa vibración es la que despierta tu ADN cuántico y abre la puerta a un futuro extraordinario. Para profundizar aún más en el despertar de tu ADN cuántico, es esencial comprender el poder de la visualización creativa. La mente humana está diseñada para imaginar, para proyectar, para construir realidades internas que después se convierten en externas. Sin embargo, la mayoría de las personas utilizan este poder en su contra. Visualizan constantemente lo que no quieren, imaginan problemas, anticipan fracasos, repasan discusiones, se ven a sí mismos enfermos, solos o carentes. Cada una de esas imágenes genera una emoción, y cada emoción envía una señal al cuerpo y al campo. El resultado: siguen creando más de lo mismo. La visualización creativa, tal como la enseña Joe Dispenza, es el arte de invertir ese proceso. En lugar de usar la imaginación para reforzar tu pasado, la usas para ensayar tu futuro. Cierra los ojos y proyecta una película mental en la que ya estás viviendo la vida que deseas. No como un sueño lejano, sino como una experiencia real. Ve los detalles. ¿Cómo te sientes en ese futuro? ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Qué personas están a tu alrededor? ¿Qué haces cada mañana al despertar? Mientras más vívida sea la imagen, más fuerte será la señal que envías. Lo más importante no es la imagen en sí, sino la emoción que la acompaña. Si imaginas tu futuro ideal pero sigues sintiendo duda, estás enviando una señal contradictoria. Pero si logras evocar la gratitud, la alegría y el amor como si ya estuvieras viviendo esa realidad, entonces tu cuerpo comienza a reconocerla como verdadera. Recuerda, el campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y cuando tu mente y tu corazón sostienen la vibración de un futuro deseado, tu ADN comienza a expresarse en coherencia con ese futuro. Existen investigaciones fascinantes que respaldan este principio. Un estudio sobre pianistas demostró que aquellos que solo practicaron mentalmente, visualizando sus dedos tocando las teclas, desarrollaron casi las mismas conexiones neuronales que quienes practicaron físicamente. La conclusión es clara: el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado cuando la experiencia interna es lo suficientemente intensa. Este mismo principio se aplica a la creación de tu vida. Tu biología responde a lo que imaginas con emoción, incluso antes de que ocurra en el mundo externo. Déjame contarte un ejemplo real. Una mujer diagnosticada con cáncer visualizaba cada día cómo sus células brillaban con luz, cómo su sistema inmunológico destruía las células dañinas y cómo su cuerpo regresaba a la salud. No lo hacía desde la desesperación, sino desde la gratitud, como si ya estuviera sana. Después de semanas de sostener esta práctica, los exámenes médicos mostraron una mejoría notable. ¿Qué ocurrió? Su visualización coherente envió nuevas instrucciones a su ADN, y su cuerpo respondió con sanación. La clave está en la práctica constante. No basta con visualizar una vez y esperar milagros. Se trata de entrenar tu mente y tu corazón diariamente, de manera que la vibración de tu futuro se convierta en tu estado natural. Al principio, puedes sentirse artificial, porque tu cuerpo está acostumbrado al pasado. Pero si perseveras, la repetición crea familiaridad, y lo que antes parecía imposible comienza a sentirse inevitable. Recuerda que tu imaginación no es un juego de fantasía, es la herramienta más poderosa que posees para reprogramar tu biología y tu destino.
Cada vez que visualizas con emoción, estás ensayando una nueva versión de ti mismo. Y cada ensayo fortalece el nuevo programa en tu ADN. Así que la pregunta es, ¿qué película estás proyectando cada día en tu mente? ¿La del pasado que te limita o la del futuro que deseas crear? Porque el campo cuántico está respondiendo constantemente a la señal que emites, y esa señal proviene de las imágenes y emociones que eliges sostener. El punto culminante de todo este proceso es la transformación de la identidad. Porque despertar tu ADN cuántico no es simplemente sanar un síntoma, atraer una oportunidad o manifestar un deseo. Es convertirte en una nueva versión de ti mismo. Es pasar de ser la persona que reaccionaba desde el miedo y la limitación, a ser el creador consciente que vive desde la coherencia, la gratitud y el amor. En última instancia, lo que estás haciendo no es cambiar lo que tienes, sino cambiar quién eres. Joe Dispenza lo expresa de manera contundente. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si tus pensamientos, emociones y hábitos siguen siendo los mismos, tu realidad seguirá siendo la misma. Pero cuando decides conscientemente cambiar tu personalidad interna, cuando dejas de identificarte con el viejo yo y comienzas a encarnar el nuevo, tu realidad externa se transforma como un reflejo inevitable. No se trata de un cambio superficial, sino de una metamorfosis profunda. Imagina que tu vida es un espejo. Durante años has visto reflejado al mismo yo, el que duda, el que teme, el que repite. Has intentado cambiar el reflejo golpeando el espejo, pero el reflejo no cambia porque la imagen detrás no ha cambiado. El secreto es obvio pero poderoso. Para ver una nueva imagen en el espejo de la vida, debes convertirte en una nueva persona frente a él. Esa es la esencia del despertar cuántico. La neurociencia confirma que este proceso es posible. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que sostienes una emoción elevada, estás creando nuevas conexiones neuronales. Estás literalmente cableando un nuevo cerebro. Y cada vez que tu cuerpo experimenta esa emoción, estás programando un nuevo estado de ser. Con el tiempo, ese nuevo estado se convierte en automático, y lo que antes requería esfuerzo consciente se transforma en tu nueva naturaleza. Así es como el viejo yo muere y el nuevo yo nace. Déjame contarte una imagen poderosa. Piensa en la oruga que, durante un tiempo, se arrastra por el suelo, limitada en su visión y en su movimiento. Pero llega un momento en que debe entrar en el capullo. Ese proceso no es cómodo. Implica desintegrar lo que era para dar espacio a lo que será. Desde afuera parece una crisis, una pérdida, incluso una muerte. Pero en realidad es el inicio de una transformación radical. Finalmente, emerge la mariposa, ligera, libre, capaz de volar hacia horizontes inimaginables para la oruga. Esa mariposa eres tú, cuando despiertas tu ADN cuántico y te conviertes en el ser que siempre estuvo latente dentro de ti. El error más común es pensar que este cambio requiere años de esfuerzo. Sí, puede tomar tiempo consolidarse, pero la decisión de transformarte ocurre en un instante. En el momento en que eliges dejar de ser el viejo yo, ya has iniciado el proceso. Cada meditación, cada emoción elevada, cada acto de presencia es un paso hacia esa metamorfosis. Y mientras más lo practicas, más natural se vuelve. Lo extraordinario es que cuando te conviertes en una nueva persona, no solo transformas tu vida, sino que inspiras a los demás a hacer lo mismo. Tu vibración coherente se convierte en un faro que ilumina a quienes aún están atrapados en la oscuridad del pasado. Tu ejemplo demuestra que lo imposible es posible, que lo común puede volverse extraordinario, que el ADN cuántico no es un privilegio de unos pocos, sino un potencial en cada ser humano. Así que, al final, despertar tu ADN cuántico no es un destino, es un viaje. Un viaje de autodescubrimiento, de valentía y de amor. Y cada paso en ese viaje es una victoria, porque cada vez que eliges el nuevo yo, estás escribiendo una nueva historia no solo para ti, sino para toda la conciencia colectiva. Hoy hemos recorrido juntos un viaje profundo hacia el despertar de tu ADN cuántico. Has comprendido que no eres prisionero de tu genética, que tu pasado no define tu destino y que dentro de ti existe un poder inmenso capaz de transformar tu biología, tu mente y tu realidad. Has descubierto que la coherencia entre corazón y cerebro es la llave, que las emociones elevadas son el lenguaje del campo cuántico y que tu identidad puede ser reescrita en cualquier momento si decides habitar plenamente el presente. El mensaje es claro, no tienes que esperar más para cambiar tu vida.
porque el poder ya está en ti. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de conciencia es una semilla que está sembrando en el campo. Y el campo siempre responde. La pregunta es, ¿qué señal estás enviando hoy? Quiero invitarte a dar un paso más allá. No permitas que este conocimiento quede solo en palabras. Llévalo a la práctica, transfórmalo en experiencia. Medita, visualiza, siente, agradece. Empieza hoy mismo a ensayar tu futuro hasta que se convierta en tu nueva realidad. Porque el mundo no necesita más información, necesita más personas dispuestas a despertar. Y si deseas profundizar aún más en este camino, te recomiendo explorar la mente resiliente, un recurso diseñado para ayudarte a reprogramar tu subconsciente y expandir tu poder interior. Integrar estas prácticas puede acelerar tu proceso de transformación y abrirte a niveles de claridad y energía que quizás aún no imaginas. Ahora te invito, dale like a este video si resonó contigo. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos la ciencia de la transformación. Déjame un comentario contándome, ¿qué parte de este mensaje encendió una chispa en ti? Y comparte este video con alguien que necesite recordar que tiene un poder inmenso esperando por despertar. El viaje hacia el despertar de tu ADN cuántico ya ha comenzado. No pospongas más tu grandeza. El campo cuántico está escuchando, y tu nueva realidad está lista para manifestarse.